Y ahora saca el micrófono. Hola. Hola, veo en mi pantalla Jean Silva, pero no sé quién es. ¿Me puede hablar? Profe, soy yo, Yaris. Es que tengo el nombre de mi papá. Al tiro lo cambio. Hola. Como que desbloqueó el micrófono, pero no escuché. Profe, ¿me escucha? ¿Podrías teclearme para saber tu nombre? Hola, Jeremías. Hola, profe. Ah, soy yo la que tiene el problema. A ver, háblenme ahí. Ahí sí te escucho, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, me Súper. había ingresado hace un momento y me había salido porque no había nadie. Entonces por eso entré Que recién. yo entro a las 40 justo porque como se está grabando esta cosa, si entro 5 minutos antes o 10 minutos antes, hay como 10 minutos de grabación. Entonces estoy pensando un poco como en la gente que después ve la grabación en su casa, para que no tenga que estar saltando 1000 horas. Entonces entro, no sé, 38, 40, así justito. Ya. Súper. Yo preguntaba quién era Jean Silva y parece que abrió el micrófono. Profe, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Sí, soy Yaris. Es que estoy usando Yaris. el teléfono de mi papá. Súper, lo supuse. Lo supuse por el apellido. Súper. Sí. Ya, la Aileen, la Kimberly. ¿Cómo están? Chicas, Aileen, Kimberly. Bien, ¿y usted, profe? Bien. Ya. Hola, profe. Hola, hola. Les parto contando que ahora antes de la clase mandé como el ejercicio número 2, las correcciones a todos los que me la habían hecho llegar a lo largo de la semana, que ahí creo que estaba la Aileen, Jeremías, la Yari, y claro, la Kimberly no, pero no me llegó por lo menos tuyo, Kimberly. ¿Y les llegó a ustedes el trabajo? Sí, profe, hace como 30 minutos o 40. Sí, sí, lo mando en la mañana antes de la clase. Sí, ya, bacán, pero les llegó, así que todo bien. ¿Lo alcanzaron a ver? No. Yo sí. Así como de reojo yo no me fijé mucho en los apuntes, que estaba viendo otra cosa, pero... Súper. Ya, pero para que en la clase tengamos un ratito en el que, si ustedes tienen dudas respecto a la corrección o qué sé yo. Profe, a mí no me ha llegado nada. ¿No te llegó, Yaris? No, A ver, mira, déjame ver mis enviados. y lo trato de actualizar y no, nada. Y tú me mandaste el tuyo, ¿no? El 2. Sí, sí se lo envié. Y yo lo corregí. Va, qué raro. Ya, ahí voy a ver, qué bueno que me avisaste. Ahí voy a ver qué fue lo que pasó. Espérame, te voy a poner en rojo en mi listita para solucionar el problema. Sí, pues sí, me acuerdo de tu texto y todo. Sí, sí, incluso me envió algo y se lo respondí, pero el texto Sí. no me ha llegado. Déjame ver. Les saco fotos con el celular, entonces de ahí los mando directo. Quizá no le alcancé a sacar foto al tuyo o se me fue. No, ahí tengo el correo. Ya, ¿y por qué no ha enviado, no ha llegado? Me aparece pendiente el envío en el celular, Yaris. O sea, como que te lo mandé, pero se quedó Ya. pegado. Sí. Así que cuando se despegue, te llegará, si no, lo mando de nuevo. Ya, profe, muchas gracias. No, de Profe, una nada. consulta. Diga. Hola. Hola, Vicente. Sí. ¿Las tareas se tienen que mandar a su correo o en el campus? No, en el correo. Ah, ya, es que yo ya le mandé, iba a las 2, le mandé las 3 que me faltaban. Ah, no, sí, creo que tengo todas tuyas. A ver, déjame ver mi lista. Tengo el ejercicio 1 tuyo, el 2 que te lo mandé hoy día la corrección de vuelta, así que verifica si te llegó la corrección del ejercicio 2.
Ah, ya, ya. Y tengo el 4 y tengo el 5. Sí, tengo todos tus ejercicios hasta ahora. Bueno, gracias. Sí, ya. Vicente y la Caro. Caro, te mandé, hola, te mandé ahora sí la corrección del ejercicio 2, ¿viste si te llegó? Sí, justo ahora mismo la estoy revisando. Súper, Sí, sí, muchas gracias, profesora. no de nada. Yo les decía que al final de la clase, igual que la clase pasada, si quieren, si tienen dudas sobre las correcciones que les hice, se pueden quedar un ratito para conversar. Yaris, como eventualmente a final de la clase, no sé si se va a haber mandado el correo, porque no sé por qué está haciendo ese lag raro. Si quieres te quedas y te las digo así como en directo. Y Ya esperamos sí. que después te llegue el texto documentado. Sí, porque mira, todavía dice en bandeja de salida. En fin. Ya, profe, gracias. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Aileen era la que estaba con COVID o no? No, era la ¿Quién Ana, era? creo. Ah, la Ana, sí. Bueno, ¿han estado bien? ¿Se han sentido bien? Por lo menos en mi casa estamos todos bien. Súper. Voy a leer en voz alta los ejercicios que tengo o sea, los que me han llegado del ejercicio 2, 3, 4 y 5. Y si alguno me mandó, me avisa para ver qué pasó con su trabajo, donde se me extravió en la ciberred. Y tengo enviadas las correcciones solamente hasta el ejercicio 2. Les debo el 3, el 4 y el 5. Y hoy día a final de clase me voy a quedar revisando los trabajos que ya envié, pero antes de hacer como la revisión puntual de cada uno, voy a hacer como una revisión general, un poco para que todos y todas puedan agregar ahí como las correcciones en los trabajos siguientes. ¿Sí? Tengo del ejercicio 2 a Javiera, a Carolina, a Carla Olivares, a Diego Parra, a Matías Leiva, a Raúl Escárate, a Pedro Leaga, a Vicente Ruz, Jeremías, la Yaris, que tiene que irse, soltarse el celular, y el de Aileen. ¿Alguien me mandó el ejercicio 2 y no lo tengo en esa lista? ¿No? ¿Nadie? Profe. ¿Qué? Una consulta chiquitita. Diga. Eh, pues las tareas valen su punto, ¿cierto? Claro, un punto. Sí. Un punto, ya, gracias. Valen cada tarea, como el puntaje máximo de esa tarea sería un punto. Puedes tener 3/4 de punto, medio punto, 1/4 de punto. Ah, ya, gracias. De nada. Hola, Javiera. Sigo. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy haciendo la revisión de los trabajos. Entonces ahora voy a leer los que tengo del 3. Si alguien me mandó y no lo tengo en esta lista, me avisa. Ahí tengo a Pedro, a la Carolina, a Diego, a Matías y a Javiera. Yo le mando el 3 también. Ah, ¿verdad? Pues sí, se supone que tengo todos los tuyos. Ya, te tengo que agregar esa lista. Yo también. ¿Quién? Yo, Aileen. No estaba mirando porque... Ah, Aileen, ya. También lo voy a buscar a Aileen. En vez que yo se lo envíe en un Drive, envía el 2 con el 3 juntos. Ah, ya. Perfecto. Por eso se me debe haber colado. Voy a anotar eso para que no se me pase. 2 y 3 juntos. Ya, super. Ya, del 4 tengo a Carol, o sea, el de Carolina, el de Diego, el de Javiera y el de Vicente. ¿Alguien me lo mandó y no lo anoté? Ya, damos bien con ese. Y del 5 tengo a Vicente, a Carolina, a Javiera y a Diego. Nadie más, ¿cierto? Ya, súper. Y bueno, a ver, vamos con clase entonces. No sé si alguien tiene alguna duda antes de partir. ¿No? Digan no por último. No, Como profesora. Genial.
Bueno, la clase pasada vimos el uso de mayúscula en minúscula, y con eso cerramos todo el apartado de ortografía, que es amplio porque tiene 3 partes: la ortografía acentual, la puntual y la literal. En literal nos metimos solo en uso de mayúscula y minúscula, aunque en todas estas unidades siempre hay un poquito más de cosas, y como yo les he contado, voy a ir viendo un poco de sus propios trabajos, qué es lo que tenemos que reforzar, qué más se complementa y qué no. Si ustedes se fijan en el clase a clase, tenemos una clase el 2 de julio, que está dedicada exclusivamente a preguntas, respuestas, y entonces ahí seguramente podemos trabajar, además del espacio final de cada clase, en esa clase del 2 de julio podemos trabajar algunos temas importantes que sea necesario reforzar para todos y todas. A partir de hoy, cada clase voy a dejar entonces un tiempito final para comentar los feedback de los trabajos, que yo voy un pelito atrasada, les debo el 3, yo creo que se los voy mandando por estos días, esta semana, más tardar el lunes, y el próximo jueves en la mañana debieran tener el 4 en sus correos para que podamos de pronto revisar los puntos. Y posiblemente voy a ir sistematizando estas respuestas formales, dudas y errores más frecuentes, como les decía, para que las acompañe del material complementario y tengan también como referencia a la hora de escribir. Ese material, como les digo, es material complementario, no es necesariamente evaluado, porque están fuera de los contenidos del curso, salvo que yo le ponga mucho énfasis a algo. Por ejemplo, el tema del tras no está formalmente en una unidad, aunque sí es ortografía literal, y yo le puse mucho énfasis, así que si en el ensayo final alguien me manda un tras mal usado, va a ser como, ¿se entiende? Hay cosas a las que les pongo mucho énfasis. Eso. Voy a partir entonces proyectándoles mi PPT para que veamos la clase. La PPT. Plan de redacción. Hoy día nos toca ver plan de redacción y etapas de la composición. ¿Qué es esto? Esto es que como salimos de la unidad de ortografía literal, acentual y puntual, ya no estamos preocupados del léxico de las palabras, sino que estamos preocupados de cómo armar una oración completa que se entienda bien, que sea clara, que sea coherente, y cómo ir ordenando las ideas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo pienso bien y lo escribo mal? Sí. ¿Sí o no? Bueno, esto es justamente para que eso no pase. Es cómo nos vamos ordenando para que eso no pase. Y yo les dejé, no me acuerdo cuándo fue, Javiera, no sé si la pasada o la antepasada, pero por ahí entre medio les dejé la infografía de cómo escribir un ensayo. Hablo de Javiera porque la Javiera me dijo, sí, vi la infografía, entonces quizá ella tiene más fresca la fecha. Y ahí también hay varios elementos para poder orientarse que pueden servirles un poco como tips, porque cómo se escribe un ensayo es bastante parecido a cómo se escribe en general. El tema es que el ensayo... ¿Quién me habló? Yo, profe, que tenía una duda chica. ¿Dónde puse ese de cómo se escribe un ensayo? Sí, en el campus virtual dice infografía ensayo. Ah, ya, gracias. Está Sí, como en la están parte de información del curso, ahí está Es que todo. yo subo todo en información del curso. y además ahí se pueden subir los archivos de a uno. Entonces hay un tema para cada cosa, porque me encantaría poder subirlas como de a 3, las 3 PPT, pero no. Tengo que subir de a uno. Entonces hay, por ejemplo, ya la PPT de cada clase, y todos los archivos dicen su nombre directo porque solamente puedo subir una cosa. Entonces ahí debe decir infografía ensayo. ¿Qué les estaba diciendo? Que escribir un ensayo es muy parecido a escribir cualquier otra cosa. La diferencia es que el ensayo o es argumentativo, o es crítico, o tiene otras características más científicas, como con un tono más lejano de exposición de ideas, de argumentación, se levanta una tesis, etcétera, como lo vimos en esas clases de guía de ensayo, que lo hacen un texto más lejano, y por lo tanto quizá con un tono más serio, un tono más pensado, pero cuando uno escribe cualquier cosa, esas referencias igual sirven, salvo que esté ocupando
técnicas de escritura deliberadamente más relajadas o más sueltas, como hablamos alguna vez como de la escritura del flujo del inconsciente, que es como no pienso nada y escribo, o cuando escribes poesía, por ejemplo. No te sirve mucho elaborar un esquema muy complejo de cómo escribir la poesía, pero la poesía tiene mucho que ver con los sentimientos, con el corazoncito. Entonces, hay mucha gente que escribe poesía le fluye, la escribe nada más. O hay gente que escribe poesía muy desde la cabeza, muy planificado, muy mental, y sí, efectivamente hace planes para esa escritura. Pero los tips que les di en la escritura del ensayo no debieran ser tan distintos, y ahora en esta presentación vamos a ver en qué momento se pueden ocupar. Pero vamos a ir por dos partes. Primero está lo que se llama, wow, lo tengo en el ejercicio. Primero está lo que se llama el plan de redacción. El plan de redacción es un esquema de estructura organizativa, que es como les estoy contando hoy día. Hoy día lo que vamos a ver es cómo organizar los textos para que no nos quede una ensalada respecto a lo que pensamos y lo que queremos decir. Y entonces esto organiza y ordena las ideas respecto al tratamiento de un tema determinado, que es el tema eje. Se denomina plan porque aún no se trata de la redacción en sí misma, sino que de la planificación que vamos a hacer para poder llegar a esa redacción. Es un bosquejo previo que se traza y ahí se hace un patrón expositivo de lo que va a ser el texto. Uno puede hacer hasta mapas dibujados del texto que va a ser, lo vamos a ver más adelante. En consecuencia, permite observar la lógica del pensamiento y detectar de antemano, antes de ponerse a escribir, algunos de los errores en los que podríamos caer. Entonces, por eso es importante. Bueno, el esquema básico para cualquier tipo de escritura, y esto también lo vimos cuando vimos ensayo, es, en la mayoría de los textos respetan introducción, desarrollo, conclusión. Digo la mayoría de los textos porque uno se puede saltar todas estas normas en la medida en la que está haciendo literatura, en la medida en la que está ocupando esquemas, o está ocupando otras técnicas literarias, pero en general cuando uno escribe un texto, primero hace una previa de qué es lo que va a hablar, la intro, desarrolla luego las ideas y culmina. En la introducción se plantea o se define y se delimita el tema que se va a tocar. Y no sé si se acuerdan en algún momento que estábamos, creo que fue la clase de ensayo, dimos como un tema, sí, en la clase de ensayo, dimos como un tema libre y dijimos ya vamos a hablar de comida, y empezamos a hacer como a nivel curso en voz alta una lluvia de ideas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí, no? Sí, ya. Y ahí yo les dije, es súper importante que delimitemos el tema, porque cuando hicimos esa lluvia de ideas salieron como varios núcleos conceptuales, así les vamos a llamar, distintos. Por ejemplo, yo me acuerdo que estábamos hablando de que la comida era buena para la sobrevivencia, era como un núcleo, o la relación de la comida con la sobrevivencia. El otro era si la comida era rica o era mala, y el otro tenía que ver con que distintas partes del mundo tienen distintos tipos de comida. Entonces uno puede hacer un texto general que abarque todo eso y lo expone en la introducción, o puede delimitar su tema, por tema a tratar, y tú puedes escribir solamente sobre las comidas del mundo, o sobre si es rico o malo el gusto humano, la subjetividad, o sobre la relación de la comida para la sobrevivencia. Entonces delimitar es súper importante. Esto puede ser presentado de distintas maneras, por ejemplo, a través de una interrogante, en la introducción misma, cuando lo escribes, un concepto de una idea amplia, entre otros elementos. El desarrollo tiene que ver con explicitar el tema en sus diversos aspectos, entonces ahí es donde empezamos como a desmenuzar. Como que primero tenemos, no tengo una naranja a mano, como que primero tenemos una naranja, y mostramos la naranja y decimos que vamos a hablar de la naranja, y en el desarrollo empiezas a sacar la cáscara y mostrar cada uno de los gajos de la naranja. Para eso se recurre a una serie de técnicas expositivas, argumentativas a lo largo del mensaje, como son las clasificaciones, las comparaciones, las descripciones, los ejemplos, entre otros elementos. Y la conclusión presenta una síntesis del tema tratado, entrega una respuesta a una interrogante que se puede haber planteado al inicio, en la introducción, propone una solución, o presenta un problema adicional, o da una recomendación asociada al contenido tratado. Lo anterior depende mucho de cómo se expuso, se argumentó el tema, y un poco de la intro y la conclusión van muy de la mano. Ojo que esto también sirve para la escritura de tesis. Cuando uno presenta su tesis, yo siempre pegaba con las tesis, pero es que es muy importante,
van a buscar que haya una relación entre la introducción y la conclusión, o que la conclusión responda a la introducción, o dialogue con la introducción en el sentido en el que se estén hablando temas similares. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Por mi parte no. ¿No? Bueno, esto era una panorámica general de lo que pasa cuando uno escribe. Ahora vamos a empezar a ir etapa por etapa sobre el proceso de escritura. Cuando nosotros tenemos un texto, hay varias formas en las que uno puede ordenar estas ideas, aparte de la introducción, desarrollo, conclusión, que es el esquema básico. Uno puede ordenar las ideas de lo general a lo particular, que es como te dicen muy desde la mirada científica, se lo deben haber dicho muchas veces en el colegio, no sé si les pasó eso, a mí me pasó. ¿A alguien le pasó? ¿No? Parece que no. ¿Nadie tenía un profesor Profesora. científico? ¿Cómo dice usted qué cosa nos pasó? Que de repente uno en el colegio tiene un profesor que le pone mucho énfasis a que tiene que escribir de lo general a lo particular. No entiendo eso. Por ejemplo, cuando hablábamos de la naranja, Ah, ya. como que te dicen, bueno, primero presenta la naranja, cuenta que es una fruta, cuenta qué tipo de fruta, por ejemplo, la naranja. Primero cuenta que es un alimento, lo general, lo más general. Naranja es un alimento. ¿De qué tipo de alimento? Es una fruta. ¿Qué tipo de fruta? Es un cítrico. ¿Qué tipo de cítrico? Entonces así tú vas desde lo más grande a cada vez lo más pequeñito. Y en el colegio, cuando uno está en el colegio, muchas veces los profesores de ciencias insisten mucho con esta mirada, y con la que sigue también, que es de lo abstracto a lo concreto. ¿Alguien alguna duda con eso? ¿O no entiende qué es de lo abstracto a lo concreto? Espero respuestas. Profe, yo no lo entiendo. Ya, súper. Por ejemplo, si hacemos un tema sobre los colores, escribimos algo sobre los colores, podemos partir desde ideas muy generales que son poco específicas. Lo abstracto es lo que no tiene una forma definida, lo que es muy conceptual. No, quiero que se reinicie mi computador. ¿Escucharon el ruido? No. Me apareció un mensaje que se iba a reiniciar. Ay, por Dios, ya. Le dije que se reiniciara en un rato más, espero que me haga caso. Pero, ¿ven mi PPT? Sí, Sí, profe. Voy a programar el reinicio para que sea mucho más tarde. Mañoso el computador. Bueno, estaba diciendo que lo abstracto tiene que ver con lo conceptual. Entonces hay gente que se va en unas ideas muy conceptuales a lo largo de sus textos, y eso es muy complejo. Si tú quieres presentar una idea compleja de mucho concepto, de poca cosa concreta, lo bueno es que en tu texto partas por el conjunto grande y después vayas pasando por los conjuntos chicos. Siempre es como una pirámide invertida, como lo van a ver en periodismo hasta el cansancio, la famosa pirámide invertida. ¿Ahí se entendió, Eileen, un poco más qué era lo abstracto? ¿Cómo escribir de lo abstracto a lo concreto, o le sigo dando vuelta? no, profe, yo no entendí. ¿Me entendiste o no entendiste? Sí, no. Sí, sí. Ya, súper. Bueno, lo otro es que también insisten harto en esto los profesores relacionados con el tema científico, es de la causa al efecto. O sea, primero vamos a las causas que originan las cosas y después a las cosas. Por ejemplo, si quieres hacer un texto sobre la lluvia ácida, ciencia, primero es bueno explicar qué es lo que produce las lluvias, todas las lluvias, y cuál es la diferencia entre todas las lluvias y la lluvia ácida. Y después uno empieza a hablar de qué es lo que hace la lluvia ácida cuando cae. ¿Se entiende? Sí, profesora. O sea, siempre ponemos como una especie de techo explicativo amplio
y vamos desmenuzando, ya sea de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de la causa al efecto. Luego tenemos del marco teórico la tesis, esto es puntual para las tesis, y de esta, después de la tesis, a los argumentos. Eso se llama criterio de ordenamiento científico y que tiene que ver con la metodología de la investigación y la metodología de las ciencias duras o ciencias sociales. El marco teórico en una tesis es todas las cosas que rodean la idea que vamos a tratar. Necesito que alguien me diga algún tema, cualquier tema. Vamos, curso. Como la música o la comida, lo que quieras. Son los ejemplos que ya hemos ocupado, pero... La música. De nuevo, siempre la El música. cine. Ya, esa fue la Ilina, Piñera. ¿no? No, Sí. Piñera, no. ¿El cine? ¿Quién dijo el cine? Yo. Ya, bueno, vamos a hacer una tesis sobre el cine. Como somos periodistas, vamos a hacer una tesis sobre la relación entre el cine y el periodismo, ¿ya? Digo, como para pensar que estamos haciendo nuestra tesis de final de carrera. De pronto hasta les sirve el ejercicio. ¿Ustedes saben lo que es un marco teórico? Yo me estoy deteniendo a explicarlo, pero de pronto alguien sabe. O sea, a mí me explicaban en el colegio, pero no estaría de más pegarle una repasada. Súper. Ya, tenemos tema, se llama el cine en el periodismo. Como hay que delimitar harto el tema, vamos a decir la relación entre el cine y el periodismo, y el cine va a ser el chileno, para situarlo en este territorio, entre los años, estamos 2020, 2010 y 2020. ¿Les tinca? Y por eso es que las tesis tienen un nombre gigante. No sé si han cachado. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo la verdad nunca he visto una tesis universitaria. Yo Así vi la son. de mi hermano y es súper larguísima. Los títulos suelen ser muy largos. Sí. Porque, por ejemplo, a ese cine, porque cine chileno es también muy amplio el concepto para una tesis. Entonces te van a decir, bueno, trabaja algún elemento del cine chileno. ¿Qué les interesaría trabajar del cine chileno en relación al periodismo entre los años 2010 y 2020? Por ejemplo, me voy a tirar yo aquí. Entre el 2010 y el 2020 vinieron las revoluciones estudiantiles, ¿cierto? Las grandes movilizaciones. ¿Se acuerdan qué año fue? 2011, ¿no? 2011, y tuvimos otra patita el 2012. Entonces Claro. podríamos hacer una investigación que rastree cómo el cine chileno entre ya, ok, como fue esto el 2011, podríamos hacer que la tesis rastree cuál es la aparición de los estudiantes en el cine entre el 2010 y el 2015. Entonces la tesis se va a llamar algo así como la figura del estudiante en el cine chileno entre 2010 y 2015. Más o menos así se llaman las tesis, ¿sí? ¿Verdad han visto títulos? ¿No han visto títulos de tesis? ¿Como que lo que les estoy hablando no les resuena? Sí suena. Es que en la media tuve un profe de historia que nos hacía escribir ensayos, entonces yo una vez puse como un título así como La Guerra Española, y me dijo, pero ¿cómo vas a agarrar toda la Guerra Española si la Guerra Española duró como 3 años, creo? 3, 4 Así es. años. Y me dijo, ¿cómo vas a abordar todo? Pon solamente el año que vas a abordar y listo. Y yo como, Claro, año "Ah, tanto bueno". la guerra española. Claro, sí. Bueno, las tesis terminan teniendo nombres así muy largos, y eso se los quería comentar para que pasara a explicarles qué era el marco teórico, para recordarles como dice Vicente. Si tú vas a hacer una tesis sobre la figura de los estudiantes en el cine chileno entre 2010 y 2015, sería bueno que tú te fueras a leer todos los documentos que tú encuentres que hablen de la figura del estudiante en el cine. Quizá no encuentras, porque quizá no hay cosas tan específicas como la figura del estudiante en el cine, y tú estás proponiendo un concepto de estudio nuevo que no existe, o quizá sí. Hay que hacer muy bien esa búsqueda. Si tú no encuentras nada, tu tesis se llama exploratoria, significa que vas a explorar un tema por primera vez.
Si tú encuentras, tienes que empezar a leer y documentar toda esa lectura. Y si no encuentras directamente sobre el rol de los estudiantes en el cine, o cómo aparecen o cómo presenta el cine chileno a los estudiantes, puedes encontrar la lógica, documentos sobre el cine chileno y los jóvenes, por ejemplo, o también sería muy bueno y muy necesario que tú te hubieras leído más o menos cuáles son los fundamentos del cine chileno. ¿Ustedes han visto películas chilenas? Sí. Sí. ¿Alguien es como seguidor del cine chileno? ¿No? Y Es los que es que han- difícil, ¿Por qué? porque en general las películas que tienden a tener una publicidad más elaborada son películas con claro nepotismo, pues. Entonces, como que al Oh, declararse seguidor del cine chileno, la gente cree que uno es seguidor de ese tipo de películas. claro. No, pero seguidor no en el sentido de fan, sino que en el sentido de que hayan visto más de una película chilena y más o menos miren cómo funciona el cine chileno. ¿Alguno de Ah, ustedes sí. hace ese ejercicio? Yo, ¿Sí? profe. ¿Quién dijo yo? ¿La Javi parece? ¿No? No, Carla. Carla. Súper, es que no los tengo en pantalla completa cuando hablan, así que no los puedo identificar como antes. Entonces, Jeremías y la Carla hacen el ejercicio de más o menos ir viendo cómo, y más o menos cómo dirían ustedes que son las películas chilenas como características generales. Me he dado cuenta de cómo usan los silencios. Ujú. Sí, O tienen sea, un tema con el silencio, sí. Yo me he fijado que la y- fotografía o la Ujú. iluminación siempre te da como un toque de sombrío. Nunca me Ya, rara vez como que la fotografía esté bien cuidada, a veces por algo del director o es como por una estética que yo relaciono al cine chileno. ok, un buen punto ahí. ¿Y las temáticas? también son fuertes. O sea, igual depende del director y de qué quiera tratar, pero por ejemplo, no sé, la mayoría de las películas chilenas que he visto, o sea, igual se conocen por eso también, por tratar el sexo, pero también hay otras que he visto, que por ejemplo, Be Happy o Te Amo Made en Chile, Sí. que igual es como muy poco conocida, van y abarcan el tema de las violaciones o también como de la vida en el campo o no sé, la vida de una niña con su papá en la cárcel, que igual no es extraño Pero acá podríamos en decir Chile. quizá que en general de lo que tú dices, Caro, en general tocan como temas de la vida, ¿no? Como cosas que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros. Claro, sí. Yo O sea, siento que ¿sí? es como que del 2000 en adelante o después de la dictadura, el cine se centró más en el individuo, más que, exceptuando las películas de dictadura como tal, sino que las que son Ujú. ajenas son netamente del individuo dentro de la película. Hay algunas excepciones a lo que yo les decía esto de los temas de la vida, porque igual en el cine chileno hay un par de películas de ficción, como, no sé, estoy pensando en Sangre Eterna, que era como una de vampiros muy antigua, y una cosa que se llama Quiltro, que es como de artes marciales. Bueno, obviando esas, Jeremías, Ah, sí, sí, obvia- sí, obviando esas quizá, o algún catálogo de películas de ficción, en general el cine chileno trata como sistematizábamos entre la Caro y yo un poco de las ocurrencias, de hechos que le pueden ocurrir a cualquier persona, y como lo dice Jeremías, también muy como desde la perspectiva individual de un personaje o de dos personajes. De pronto hay películas con historias cruzadas bien emblemáticas, como no sé, Sí. Sexo con Amor, El Chacotero Sentimental, que igual son más antiguas, pero que tienen la perspectiva individual, pero cruzada en un esquema de comunidad. Bueno, todo esto que estamos hablando, que son como las características del cine chileno, serían súper importantes poner en un marco teórico de una investigación que alude al cine chileno. ¿Se entiende? Un marco teórico tiene que ver con plasmar lo que ya existe, las investigaciones que ya se han hecho y lo que ya se ha dicho en torno a los temas que vamos a tratar. Entonces habría que partir más o menos caracterizando el cine chileno,
más o menos caracterizando el cine chileno del periodo, un poco el ejercicio que podría proponer Jeremías cuando me dice, yo siento que desde tal etapa el cine chileno tiene tales cambios. Podríamos mirar cuáles son las características que tiene el cine chileno en nuestra tesis entre el 2010 y el 2015, que es el periodo que vamos a estudiar, y podríamos ver si hay relación o estudios que hablen de la relación entre el cine chileno y los jóvenes, el cine chileno y los estudiantes, el cine chileno y las movilizaciones sociales, porque estamos hablando más o menos de la movilización estudiantil, o por ahí queremos quedar en nuestra tesis. ¿Se entendió un poco esto del marco teórico? Sí, por mi parte, creo que sí. Súper. Entonces, bueno, otro criterio de ordenamiento para los textos, y ahora cuando son científicos y tienen que ver con investigaciones, son que tú vayas de ese marco teórico que de alguna manera representa a lo general, a la tesis, que es a proponer la idea. La tesis es proponer qué voy a investigar en puntual, y luego a los argumentos que sustentan esa investigación. Otro criterio de ordenamiento que tenemos acá en la lista es que si se traza una secuencia de hechos históricos, esto tiene que ver un poco con lo que decía la Javiera. El orden es cronológico, es decir, el organizador es el tiempo allí. Vas como del pasado al presente, de lo antiguo al actual. Javiera, cuando escribiste de la guerra, ¿qué estabas escribiendo? ¿Un ensayo? Sí, estaba escribiendo un ensayo. ¿Y lo hiciste cronológico? Sí. Es que igual fue como al principio, porque lo hicimos entre varios compañeros, Uh-huh. pero al menos por mi parte lo había hecho todo cronológico porque al profe, bueno, porque obviamente no se puede como estar de un tiempo y pasar después a otro más antiguo y después pasar a un actual, porque al leerlo es un desorden. Porque Y no vuelves se va a loco a tu entender. lector. Sí, Salvo que lo ocupes como estrategia deliberada y hagas como una especie de flashback o flash forward, que se llaman. ¿Han escuchado sí, esos conceptos? sí, Que son recursos literarios en el fondo para irse para atrás o para irse para el futuro deliberadamente para contar una historia donde te estás saltando el tiempo. En el cine hay mucho de eso. ¿Les suenan películas con flashback y flash forward? Mentira. Con flashback siempre hay más. ¿Ya? ¿Y con ir hacia el futuro no? sí, se me vino una a la mente muy Terminator. rápido. Terminator, obvio. El futuro. Sí. ¿Qué más, Javi? También una, creo que era como Crepúsculo, creo, pero una como de las últimas, que cuando llega como un vampiro y como que la niña que ve el futuro, no soy muy fanática de esa película, Ajá. pero ve como iba a pasar como una pelea entre ellos y Sí, hay, típico que el cine ocupa como el recurso de los visionarios, los videntes para eso. sí, Pero hay otras que están construidas en como la lógica del salto temporal. Y ahí sale mi lado nerd, yo veo harto anime. Hay una película de anime japonesa que es relativamente nueva, que se llama Your Name, relativamente nueva porque tiene como 3 o 4 años. ¡ay, sí! ¿La vieron? Sí, Ya, bueno, esa tiene saltos temporales para atrás, para adelante, para atrás. Básicamente cuenta una historia de personas que se relacionan a través de los saltos temporales. Y eso lo hacen sí, harto en el cine japonés. al principio me había enredado mucho cuando, ay, ya se me olvidó el nombre, pero este tipo iba como a Yo una tampoco me cuevita acuerdo que cómo se había, llamaba. iba como a una cuevita y después como que salta en el tiempo y fue como, Sí, ¿qué está pasando? sí, como, Pero ya, sí, no, sí. Los primeros saltos uno se queda así como, ¿ah? Hasta que te das cuenta que toda la película se trata de eso, ¿no? sí, Bueno, salvo que uno ocupe eso como recurso literario, se espera que un ordenamiento natural y lógico del texto sea una cosa cronológica que vaya etapita por etapita para no confundir al lector. Entonces el criterio cronológico es uno de los que más se ocupa. Y si se trata de una secuencia de hechos atemporales, y ahí va un poco donde estábamos hablando ahora, en el campo de lo que estábamos hablando, el orden es intuitivo. Es decir, el organizador ahí es el sentido común y la lógica. Y acá me voy a quedar un poco con la Javiera. Por ejemplo, Your Name.
que está como toda destrozada en el tiempo, ¿no? Sí, Pero igual hay como criterios de cosas que uno entiende que tienen que pasar antes y otras que tienen que pasar después para que tú puedas ver esa narración. sí, Por ejemplo, no tiene ningún sentido que te pongan una escena donde no se conocen antes de que se conozcan las personas que van a saltar el tiempo. claro, sí. Por ejemplo, básico. Y ahí estoy dando un ejemplo más ambiguo para que no solamente me entienda la Javiera, sino que me entiendan todos. O sea, si tenemos una película donde saltas el espacio-tiempo, tú solamente puedes entender la película si tú ya sabes que estos dos personajes que están saltando el tiempo se conocen en algún momento. Porque si tienes una película donde primero se conocen y después no se conocen, y después sí se conocen, o quizás se conocerían o se vieron al pasar, ¿no? Ahí sí que te vuelves loco si además te saltan el tiempo. Entonces, cuando hay saltos deliberados de tiempos, de espacio y qué sé yo, se entiende que hay una línea que une eso, que es el sentido común y la lógica. O sea, Profe, ¿sí? es como tipo de la serie Dark o algo así. Ajá, sí, también. Dale, dame un ejemplo concreto. Sí, yo también he visto Dark, pero... Es que en la serie en sí, como que todos se conocen en un tiempo, pero en ese tiempo se separan y empieza el pasado, el futuro, el presente y todo eso. Sí, Como muy ahí enredado. pasa que hay un momento como de conexión de grupo, pero después de que ya tú tienes como consolidado el grupo, los personajes y la gente ya sabe de qué te está hablando, y bueno, ejemplo, Aileen, empieza como, vamos para adelante, vamos para atrás, esto pasó, no sé qué, empiezas como a desordenar la historia. No significa que siempre tengas que dejar estructurado a los personajes y todo, pero es una técnica narrativa. Pero si tú llegas a tener alguna película con un desorden total o alguna narración, me gustan las películas porque, bueno, Lailín puso el cine y hemos estado dándole vuelta en torno al cine. Pero también esto pasa en los libros y pasa en otros tipos de relatos. Incluso puede pasar en los relatos periodísticos. Pero si uno tuviera alguna narración, dejémoslo así en amplio, que no tiene como ni principio ni final lógico, claro, que no está en un espacio lógico y claro, igual hay un eje conductor que va contando una historia. Y ese eje conductor puede ser intuitivo, como dice acá, pero uno lo va entendiendo porque le resuena con el sentido común o con lo que él entiende por lógico o no lógico. Si ya tenemos una narración que nos rompe todo, eso sería una locura y me interesaría verlo. Bueno, Profe, ¿sí? a mí me recuerda más a a la serie Netflix esa que se llama 13 razones para. Ah, No no sé la he si la viste. visto. ¿Nunca la No, viste? no. Es, ¿Es que- buena? es ¿La buena, muy veo? buena. La primera Ya. temporada es como eso, que sal- eh, sale como la tipa que se suicidó, pero después ¿Ya? sale, así como de la nada sale y ya, pues es que nos empiezan a contar la historia de por qué llegó a suicidarse. Claro. Eso es Entonces, un... y entonces como que la historia presente pasa más lento que la ¿Ya? historia que nos van contando. Entonces, en algún momento, la historia de cómo, no, cómo se suicidó llega a donde estábamos con la historia presente. Se encuentran. Claro. Qué interesante. Esas son bonitas técnicas narrativas como para Y, exponerlo, sí. profe, ¿Mm? pero quizá voy a hacer una acotación. Es como que según cómo lo interpreta uno, por ejemplo, yo vi la serie y el libro Ujú. no es igual a la serie. Entonces se ¿No? toman Claro. como de Sí, distintas maneras. eso es Porque en verdad. el libro sale la lectura del casé nomás y lo que hace él. Pero en la serie sale la interpretación de lo que pasó en el pasado con lo que pasa en el presente. O sea, esa interpretación te la da la serie, no el Sí, libro. no el libro. Mm. Claro. Bueno, eso pasa mucho con el fenómeno de que llevamos libros de ficción o no ficción al cine, porque a veces los cineastas se dan el permiso como de construir interpretaciones o pedazos que no estaban en la obra original, como para complementarla o para darle una interpretación de sentido a la obra. Y eso pasa mucho. Y ahí empieza como el típico debate de que no, es que es mejor el libro, no, es que es mejor la película, no, es que es mejor leer, no sé. Es mejor el libro. ¿A ti te gustó más el libro? Es que las películas se saltan muchas partes de los libros. Entonces, Sí, eso pasa. primero leo el libro y después veo la película. Yo hago ese mismo ejercicio en la medida de lo posible. Hay algunas que las empecé al revés. Yo lo hice al revés, profe. Sí, bueno, ahí lo que hay que tener claro, uno, es que son distintos formatos.
Y lógicamente el libro te va a entregar mucha más información porque tiene más tiempo para decir las cosas, para presentar los argumentos. Y las películas tienen, bueno, además por criterios comerciales, porque hay algunas películas que son eternas. ¿Alguien sabe cuánto dura Lo que el viento se llevó? Más de 3 horas, ¿no? Es larguísima. Y además tiene un tono, yo no digo que sea buena o mala, pero como es antigua, tiene un tono muy lento. Entonces uno la ve y es como... lento. Bueno, por eso cambió. Esa forma de hacer películas cambió hace muchos años. Y ahora, por formatos comerciales, tenemos film que ya así como que si dura 1 hora 20, es como un... Bueno, depende. Las que son trilogías y todo duran como 2 horas, ¿o no? Por ejemplo, Endgame duran como 3 horas, la de los Vengadores. Voy a decir esa misma, Oh, dura 3 ¿verdad? horas. En que, El pero es que Padrino. también, pero El Padrino Antigua. No, pero Endgame es un buen ejemplo de lo actual largo. Pero además ahí tenían que ligar muchas cosas. Si ya Las que lo películas en la hayan, India. sí, que lo hayan podido hacer en una sola película, vale. Bueno, da lo mismo como uno las vea, si se lee primero los libros, después las películas, si solo ve películas, solo ve libros. Lo que es importante es tener claro que son formatos distintos. ¿Sí? ¿Por qué les estaba hablando yo de todo esto y nos fuimos en la compartida con las películas? Porque estamos hablando de esto, que es plan de redacción. Y yo no sé si a alguno de ustedes les suena ese concepto, plan de redacción. Te lo ¿Vieron la pasan en la PSU BCU. hace poco? Sí, porque a mí me lo Sí. explicaron cuando fui al preuniversitario, me pasaron mucho de plan de redacción, cómo se iba formando, cómo se generaba. Todo eso. Sí, bueno, ahora que tengo tu texto y supe de tus pasos por la U, me queda Ay, más sí, claro que lo viste, sí. ¿Alguno de ustedes sí. también fue a preuniversitario? Perdón, a PSU iba a decir. Sí, pero con lenguaje me pasaba que la profe era muy latera y era como, no estoy aprendiendo nada, aprendo mejor leyendo el libro que con usted. Puchi. ¿Pero esa era tu Entonces, profe del preu? sí, del preu. Qué fome. Hoy no, es que leía lo mismo, entonces era como, pero si tengo el libro para eso, no sé, Ah, prefiero claro, ¿por qué leer me yo lee el el... libro? Claro. Entonces Bueno, como que no me daba material como tal vez no complementario. recuerdas lo que dijo la profesora, pero sí recuerdas esto. Sí. Ajá, eso es PSU. Aileen, no sufras, por favor. No, qué horrible. Fue horrible dar esa prueba, literal. Bueno, tienen un apartado, no sé cuántas preguntas son. ¿Tú diste la última, Aileen? Son como 15 Son preguntas, ¿o 15, no? Sí. sí, son 15. Son 10 de conectores, 15 de redacción y lo otro de lectura. Sí. Bueno, ahí Ya, está. ya me lo aprendí de memoria. Esto que les estoy diciendo acá arriba, que son los criterios de ordenamiento, son los criterios que ocupan para la resolución de la PSU. Para esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te dicen que tienes el título temático, que tienes distintos enunciados y después te hacen ordenarlo. Yo supongo que todos ustedes pasaron por esto porque todos vieron la PSU. O lo vieron en el colegio, los refuerzos de PSU, ¿no? ¿Alguien no lo vio? Ok, todos lo vieron. Entonces tú tienes alternativitas, ¿no? Y tienes que poner cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, cuál va cuarto, quinto. Y la forma de corregir esto, la forma de solucionarlo está ahí. Básicamente tú te lees atentamente cada oración y recreas el marco conceptual que se está anunciando, o sea, como que te imaginas ese marco teórico de que estamos hablando, luego lees analíticamente cada uno de los enunciados y las oraciones y los temas y subtemas, luego determinas los criterios por los cuales está funcionando cada uno de esos temas, identificas el inicio y el final del ordenamiento y normalmente ahí se trabaja con las opciones probables y se descartan las improbables. Se selecciona ahí la opción correcta y luego se lee todo el enunciado. Mucha gente no hace este paso, entonces por eso le va mal en el plan de redacción, y el paso yo creo que el más importante, lo lees todo de acuerdo al orden que tú viste y ves si está bien o no está bien el ordenamiento que tú estás proponiendo. Y ahí les pongo que en los planes de redacción de la PSU el título dice mucho. Por ejemplo acá. Dice las Profe, investigaciones. ¿Sí?
Yo tengo una duda. Que a Dime. mí una vez me explicaron que sea, creo que no lo mencionó usted, pero también puede ser de lo particular a lo general, ¿cierto? Mira. Ah, como que te pueden dar vuelta a la oración. Sí, sí Sí, es pueden. que mi profe me explicó que según el título es como se ordena. De hecho, te pueden dar vuelta a todas estas cosas, Aileen. Te lo pueden poner de lo particular a lo general, te lo pueden poner de lo concreto a lo abstracto, te lo pueden poner de la causa al efecto, te lo pueden poner en un orden cronológico inverso también. O sea, si partimos del 2010 al 2015, pueden partir por el 2015, como si fuera un flashback. Y claro, como tú dices, y por eso se los puse acá así como súper en grande, en los planes de PSU el título dice mucho, finalmente es el título el que marca la pauta. Y yo no sé para qué les cuento esto, porque ustedes ya están como especialistas en PSU, eh, sobre todo la Eileen. Pero ¿qué pasa con esto y por qué es importante? Porque porque responde o sea, se llama plan de redacción la unidad PSU, pero finalmente el plan de redacción va mucho más allá de la PSU. Yo estoy partiendo ahora por la PSU y tuvimos toda esta conversación de los criterios de ordenamiento, porque los criterios de ordenamiento de la PSU lo que tratan de hacer es como enmarcarte los órdenes lógicos posibles, probables que pueden tener los textos, que se pueden hacer en lo formal, que este sería como un orden formal, un orden lógico estándar, o los puedes hacer inversos, como bien decía la Eileen. No me voy a poner a solucionar con ustedes la investigación de Darwin, pero sí un punto. Dice, cuando él volvió de su patria con solo 27 años, ya era un famoso investigador de la naturaleza. Y después te dice que estuvo viajando por el Beagle, que ahí pudo recoger y coleccionar un amplio material que se iba enviando a Inglaterra y que fueron importantes sus incursiones en las Islas Galápagos, en el Pacífico, al oeste de Sudamérica. Entonces, ¿de qué trata este texto si nos vamos a lo general? Sobre Darwin. Sí, sobre Darwin, pero no está hablando si Darwin es alto, flaco, mide 1,80 m, qué sé yo, no, está hablando algo puntual de Darwin, ¿no? De sus investigaciones. Sí, y ¿De también de su sus carrera viajes. como investigador? Y de sus viajes, ¿cierto? Porque miren, los primeros años el Beagle navegaba bordeando la costa de... Allí pudo recoger y... O sea, es una relación entre los viajes que tuvo y donde fue investigando y aprendiendo cosas. Que eso era lo que hacía Darwin, ¿no? Viajaba y ahí investigaba cosas, por cierto. Y esto se llama las investigaciones de Darwin, el título nos marca mucho. Y entonces este texto nos va a contar cómo él investiga a través de los viajes que hace. Pero si ustedes se fijan, ¿por qué estoy haciendo el análisis del plan de redacción? Ya así tranquilo, si no nos vamos a dedicar a hacer plan de redacción toda la clase. Solo quiero hacer acento en una cosa. La primera oración que dice, cuando volvió a su patria con solo 27 años, ya era un famoso investigador de la naturaleza. Para ustedes, esa frase, ¿dónde debiera ir? Alguien que se tire a la piscina. Perdón, ¿cómo Como al último. Espérame, primero Vicente preguntó algo. ¿Qué? cómo fue? No entendí cómo era la pregunta, perdón. La primera frase de este plan de redacción. Yo les pregunto que ustedes me den una lectura tentativa de dónde debería ir esa frase. La 1 dice usted. La 1, sí. Yo les pregunto dónde va la 1. Alguien que Ah, haga la una 1. jugada. Sí, Debiese ir en la 4. sí. La 1 debiera ir al final. Creo que la Claro. Javiera lo dijo ahí entre medio mientras que hablaba el Vicente, no sé qué. Pero sí. ¿Por qué? Porque nos está contando que este hombre viajaba por todas partes y que en todas partes que iba viajando, él iba recolectando información y investigando cosas. Estoy haciendo un súper resumen de lo que dicen estos párrafos. Y la respuesta es la B. Si la 1 debiera ir al final, ¿y por qué debiera ir al final? Porque si el hombre viajaba por todas partes, bien Aileen, si el hombre viajaba por todas partes
Y después dice, cuando volvió a su patria con solo 27 años, ya era un famoso investigador de la naturaleza, está claro, por lógica, que esa frase, y por cronología, dos de los criterios de arriba, la lógica y el orden cronológico. Está claro que ese es el final de la oración. O sea, este hombre viajó, aprendió, y cuando llegó a su casa ya era un seco y sabía mucho, y era muy joven. ¿Sí? ¿Y por qué digo bien Aileen? Porque nos dijo que la opción correcta era la B. Ustedes buscan acá, ¿y cuál es la única que tiene la opción 1 al final? La B. La B. Bueno, eso es el descarte que te dicen acá cuando te dicen forma correcta de solucionar, no acá, espera, descartar las opciones improbables. Aquí la hicimos cortísima porque estaba con expertos en PSU, entonces no fuimos descartando, pero, por ejemplo, para descartar, los primeros años navegaba bordeando la costa. Si son los primeros años, la opción 2 no puede ir al final. ¿Tenemos alguna con la opción 2 al final? No. Pero la opción 3, el así pudo. ¿Alguien le haría lógica que un texto partiera diciendo así pudo recoger y coleccionar un amplio material que se iba enviando a Inglaterra? Nadie entendería quién recogió qué material y por qué, ¿cierto? O sea, podría si es que hubiera un recurso literario por medio, pero suponiendo que es lógica normal, un texto no podría partir con así pudo recoger y coleccionar un amplio material que se iba enviando a Inglaterra, ¿cierto? Cierto, profe. Entonces, ¿cuál opción definitivamente no es? La E definitivamente no es, por ejemplo. O sea, la que nos queda, si estamos diciendo que el enunciado 3, así pudo recoger y coleccionar un amplio material que se iba enviando a Inglaterra, no puede ser para partir, está claro que la A no es. Porque no puedes partir con ese. ¿Se entiende? ¿Quién dijo la A entre paréntesis? Lailín me tinca, ¿no? Yo, sí. Bueno, si tú no te sabes la respuesta correcta desde el principio, y como lo hicimos en el primer camino de resolución de estas cosas, puedes empezar a descartar por enunciado como lo estamos haciendo con el enunciado 3 y la opción A. Dado que el enunciado 3 no tiene ningún sentido que vaya al principio, podemos descartar la opción A. Y la D... ¿Alguien dijo la D, cierto? La D eventualmente podría ser bajo ese criterio, pero como sabemos que hay que partir por el principio y hicimos el ejercicio desde el principio bien, ya sabemos que es la número B. ¿Se entendió esto? ¿Entendió? Estoy súper clara. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y entienden por qué se los estoy mostrando? Aunque ya pasaron por la PSU y esperamos que no vuelvan a pasar por eso otra vez. Necesito que alguien me diga por qué les estoy Aplicar los mostrando. criterios que se necesitan para hacer el plan de reacción. Sí, porque ustedes estuvieron en el colegio y vieron esto hasta el cansancio. Me imagino que varios de ustedes hicieron ejercicios de PSU y después fueron al preuniversitario algunos y después vieron la PSU y se toparon con las 15 preguntas. Ya obvio que hay un cansancio con el tema PSU, pero no deja de ser súper importante este apartado de acá y tenerlo presente a la hora de escribir. Y este fenómeno que pasa con la PSU, que de hecho se los voy a poner destacado. Porque el título dice mucho en la PSU, pero, y porque los ordenamientos son importantes en la PSU, pero también en todos los textos que uno escribe. Entonces, por eso quería repasar el plan de redacción, que tiene un nombre muy parecido a una cosa que vamos a hacer, que es el trabajo de este curso, que se llama el plan textual. Para diferenciarlo del plan de redacción, porque hay algunos otros lugares del mundo que no tienen PSU y al ejercicio que vamos a hacer ahora le llaman plan de redacción, pero no tienen PSU y no tienen este esquema. Entonces ahora vamos a las etapas de la composición. La composición, y aquí yo les puse como una especie de cita. Hay una cosa que se llama modelos por etapas, que es de un autor que se llama Gordon Rothman, de 1964, nótese el año, es bien antiguo,
que define la composición como la expresión escrita, que vendría a ser un proceso complejo, que está formado por distintas fases en las cuales ocurren cosas diferentes. Suena súper general la definición, ¿o no? ¿Alguien le dice algo a esa definición? Que son ¿Entienden la etapas. definición? Sí, ¿Quién habló? yo, Aileen. ¿Y qué te Dice pareció? de que la expresión, que sea al escribir se toman como muchas etapas antes de llegar al final, algo así. Te quedas con esa idea. Es media vaga la definición, es antigua, pero efectivamente uno se queda con esa idea de que tiene varias etapas, y él te plantea alguna de las etapas y te dice que uno preescribe, escribe y después reescribe. Preescribe, escribe y reescribe. Y eso es bien parecido a lo que vamos a hacer o a lo que se hace cuando uno hace un plan textual. ¿Profe? ¿Sí? ¿Era preescribe, escribe y qué más? Reescribe. Ah, ya. Pre antes, re después. Lo repite. Bueno, la composición, ¿qué es en general? La composición es un proceso que comienza cuando el escritor se enfrenta con una situación de comunicación. O sea, quien escribe tiene que escribir un texto, tiene que comunicar algo. Presenta 3 etapas que están bien marcadas en su elaboración, que básicamente son: planifico el texto, lo escribo y lo reviso. Y si se fijan, eso se parece re harto a preescribir, planifico el texto, lo escribo y lo reviso, reescribir. ¿Y por qué se parecen? Porque si efectivamente le encuentras errores al texto, lo vas a tener que reescribir. Por eso les presenté esa visión general, porque es simple, es antigua, es muy vaga, sí, pero es simple y te deja una idea muy general de qué es lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta a un texto. Entonces me parece buena. Ahora, planificar, la etapa de composición, que se llama escritura, o hay gente que también les dice puesta en texto. Hay como distintas formas de decirlo: componer, escribir, poner en texto, etc. Y la revisión. Y en la planificación, la idea es que nosotros pensemos los objetivos. Abajo hay un desglose de los objetivos. Y entonces, ¿a qué me refiero con objetivo? Las 4 preguntas básicas generalmente, que son: ¿qué quiero escribir y cómo lo quiero escribir? ¿Para qué lo quiero escribir y para quién lo quiero escribir? Y esta última es súper importante porque muchas veces escribe uno un texto así como le fluye nomás, pero no tiene una especie de público objetivo. Esto se cruza con lo que van a ver en cosas como comunicación estratégica, como que hay que tener públicos objetivos a los que uno les dirige mensajes. No sé si eso les suena. Es como a lo que uno se va a enfocar al hablar. Por ejemplo, yo me voy a enfocar a hablarle a los adolescentes, algo así. Claro. ¿Pero habían escuchado la idea de públicos objetivos? ¿O no? ¿O les es muy ajena? Es que es súper de publicidad, por eso les pregunto. Pero igual uno de pronto la escucha. Yo sí, por el tema que mi hermano estudia algo como con comercio, siempre tenían como un público objetivo, ¿sí? E-commerce. Sí, cuando uno quiere vender un producto, por eso digo que es de publicidad, uno tiene que definir a un público al que le va a vender el producto. Me voy a quedar con la idea de las películas de la Aileen y de mi fanatismo por las películas japonesas. Las películas en general tienen un público objetivo. O sea, ustedes no se van a entretener lo mismo si van a ver una película para niños o una película para viejitos o una película para... Bueno, a mí me gusta ver películas para niños, pero eso ya es una cosa más del gusto. O sea, las películas, las series, las ficciones y todo tienen una dirección de público. Y, por ejemplo, me pasa con los productos japoneses que tienen el público súper segmentado. ¿Este concepto lo han escuchado? ¿Segmentación de públicos? No, yo Existe todo un área de estudio respecto a los públicos. O sea, así de, como es importante el público, así de importante es, vivan los otaku. Ya, dale Marcial. Recién le hice un mensaje, por cierto.
Les decía que como es importante el público para la venta, o sea, todo producto que nosotros vamos a generar está pensado en un público, por ejemplo, los productos narrativos, películas y todo lo demás, hay públicos pensados. Y los públicos, por ejemplo, cuando uno va a hacer un anuncio, a mí me toca hacer publicidad de repente por las redes sociales para algunas cosas. Y yo no vendo productos, sino que trabajo en organizaciones no gubernamentales, entonces lo que hago es instalar mensajes, y a veces me sirve ocupar el sistema pago de las redes sociales para instalar mensajes que quiero que la gente vea. Y acá me vuelvo al feminismo. El otro día teníamos que generar un pañuelazo virtual, yo quería que mi anuncio lo vieran las mujeres, así como mujeres preferentemente, nada contra los hombres, pero lo más probable es que las mujeres se pongan a hacer el pañuelazo. Sería bacano un pañuelazo masculino. Bueno, pero sí, yo quería que lo vieran mujeres, y quería que lo vieran mujeres más bien jóvenes, porque las mujeres más mayores no se suelen meter a las redes sociales, y mi intención era que las vieran ojalá mujeres en Santiago y en regiones. Entonces ahí fui segmentando tipos de público, pero uno puede segmentar más los tipos de público. Eso se llama segmentación de público. Por cierto, todas estas cosas las van a ver en comunicación estratégica. Yo de repente hablo y mezclo mucho, pero es para que tengan ideas generales de las cosas. Y cuando uno escribe un texto, es bueno, si bien no está vendiendo, pero está comunicando un mensaje, saber muy claramente a quién le dirige ese mensaje. Entonces, cuando pensamos en los objetivos de un texto, primero vemos qué cosa queremos escribir, tema, y cómo lo queremos escribir, formato. Entonces, en tema, delimitamos el tema, como hemos hablado ya varias veces. Y en el cómo, qué es lo que queremos escribir, fijamos formato, vemos si queremos escribir una carta, una nota, un cuento, una poesía, un ensayo, una noticia, un reportaje, un libro, lo que ustedes quieran escribir, y lo que sea más pertinente para comunicar ese mensaje. Porque si ustedes quieren escribir, alguno o alguna de ustedes me escribió del graffiti en uno de sus trabajos, que estaba muy bueno. Yo, ¿Quién fue? gracias. Yo, Carla. Carla, sí, me gustó tu tema, y me gustó porque lo investigaste, además, o sea, no sé si es que tú sabes mucho del tema porque haces grafitis, o lo investigaste porque te interesa el tema. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es como una mezcla de ambas, es algo que se ve al salir a la calle y al ir a tiendas y ver cómo cómo conseguir los recursos, y también conociendo todo tipo de gente que haga graffiti. Hay Súper. gente que no sé, porque en vez de comprar las latas va y se las roba y no les interesa si es una lata de esmalte o de acrílico. Les interesa De solo más. pintar. Sí. Pero a mí me pasa que a mí me gusta mucho el graffiti, pero por ejemplo no me he dado el tiempo de meterme tanto como tú, de ir a mirar las tiendas o hablar con la gente, que es un ejercicio periodístico o antropológico, de investigar un poco más allá el tema, y por eso me gustó tu texto, porque siendo un tema que me interesa, me diste como mucha información de cosas que no sabía. Y el texto ayudaba a abrir un universo, o sea, la gente que no la sabe, como que empiezas a conocer un poco el mundo. Entonces, por Sí. eso me gustó mucho. Pero estaba pensando en ese trabajo porque, por ejemplo, si tú quieres comunicar sobre el graffiti, quizá un libro así como formal, libro grande con encuadernación y todo, no te va a servir mucho, po. O sea, un texto corto como el que tú me escribiste a mí, yo creo que está perfecto. O pudiera ser un texto, un libro, pero con imágenes. Claro, tiene que ir sí o sí acompañado de imágenes, creo yo. Entonces, el qué queremos escribir o presentar o comunicar y el cómo lo queremos escribir, presentar y comunicar van de la mano. Porque hay formas que tienen más efectividad que otras. Ahí ocupé el texto del graffiti. Otra pregunta que hay que hacerse es ¿para qué? Porque, por ejemplo, volviendo al texto del graffiti, claro, yo puedo escribirlo porque me gusta mucho el graffiti, o puedo escribirlo porque tengo una misión en la vida de que se conozca esta cosa que es un mundo que me apasiona mucho. O puede haber otra razón más allá. O puede ser porque me pagan, en verdad es algo que yo sé y me están pagando. No sé, o sea, uno tiene una motivación para escribir, distintos tipos de motivaciones, y es bueno considerarlas también y tenerlas presentes para poder informar, para recabar datos, que pueden ser formas, para hacer un libro, para... Es bueno tenerlas presentes porque va a ayudar a delimitar el texto también. Y el para quién, conocer bien a tu público,
porque si me pongo a hablarle ese texto que a mí me gustó mucho del graffiti, lo hizo la Carla. Sí. Claro, que si tú le pasáis tu texto a un abuelito de 80 años, salvo que sea un abuelito muy embalado, con cosas así, muy juvenil, está difícil que te pesque o te entienda el texto, con cómo lo escribiste. Profesora, ¿Sí? una consulta con respecto de a quién va dirigido. ¿Qué Ujú, pasa, por ejemplo, en el caso de un ensayo, ujú. que uno, a quién debe dirigirlo? Debe estar uno siempre pensando en que un profesor te lo va a revisar, porque como va a ser evaluado. Piensa ¿Qué en es lo el que tipo de ensayo, siempre todas estas preguntas están ligadas, Carolina, entonces, si tú vas a hacer, por ejemplo, un ensayo crítico sobre los medios de comunicación en el contexto del estallido social en Chile, y tu finalidad para escribirlo es tú, por ejemplo, denunciar que los medios de comunicación tradicionales, no los alternativos, han tenido un enfoque, ¿cómo dirían ustedes que fue el enfoque? Yo lo encuentro del terror. ¿Cómo denunciarían eso? Ya, pues. usted se refiere a la manera, usted se refiere a la manera de plantearlo? Sí, ¿cómo ves tú que funcionaron los medios de comunicación tradicionales en el estallido social? Súper desilusionada quedé yo, porque Ok, ellos todo el dale, tiempo sigue. obedecieron como al sistema al que pertenecen, o a este pulpo mediático que, que está detrás como de los poderes. Obedecieron más a cuidar sus pegas y ser políticamente correctos con ellos y no con el público en general. Dale, mira, tú dijiste allí muchas cosas que son denunciables. Entonces, uno podría escribir un ensayo sobre el rol que tuvieron los medios, que fue desilusionante, y todas las otras ideas que dijiste, y entonces tú piensas para quién va dirigido ese ensayo. Si tú tienes claro todo lo anterior, puedes pensar cuál es el público de ese ensayo y a quién te gustaría que llegara un ensayo de esas características, esa denuncia. ¿Se O sea entiende? que yo me debo olvidar que estoy escribiendo un ensayo para ser evaluado por un solo profesor y que solamente él lo va a leer. No, considéralo también para que no tengas problemas con tu evaluación. Mira, piensa dos bandas. Piensa en que Ya, el tema que tú escribiste lo escribiste por esto y que va dirigido a este tipo de personas principalmente, pero que además te está leyendo un profesor. Y como yo les dije en algún momento, que te está leyendo un profesor, no sé, mayor y que seguramente ocupa la regla antigua de la RAE, entonces sí le tengo que poner el acento diacrítico. ¿Se entiende? ya, ok. Sí, lo entendí. Compatibilizan ahí. Sí, sí. Ya, profesora, Bueno, gracias. entonces, en la planificación pensamos los objetivos y una vez que tenemos esas 4 preguntas claras, generamos las ideas en torno al ensayo. Por ejemplo, ahí la Carolina dijo varias cosas y habló de que los medios de comunicación, que me gustó, responden a un pulpo. Lo encontré maravilloso. ¿Cómo fue el pulpo? ¿Qué te imaginaste? Así como, onda, los dueños de los medios como con una pata de tele, una pata de foto. ¿Qué viste en tu mente? Lo encontré Claro, maravilloso, ¿verdad? sí, es que es con los poderes, que es como una especie de mafia, y creo que ¿Cachai? un pulpo puede No, está bien el pulpo. caracterizarlo. Me gustó. Viva el pulpo. Taco en japonés. Yo a tu ensayo crítico le pondría el pulpo del poder y la prensa. Ponte tú. ¿Cachai? Ya. Entonces ahí el título nos da pautas, como hablamos cuando vimos el plan de redacción. El mismo título nos va a decir de qué se trata la cosa abajo, ¿no? Ahí vamos desarrollando ideas. Por ejemplo, ya, si nos interesa denunciar cómo está operando y vemos que funciona como un pulpo,
y lo que dijiste recién es que para ti el pulpo tiene que ver con los poderes, ¿no? Como los poderes económicos. Ese es un tema. Esa es una línea de ideas. Y tú podrías preguntarte a ti misma, ¿cuánto yo conozco de los poderes económicos que están detrás de esta pata del pulpo? ¿O cuánto yo tengo que ir a investigar sobre eso? Porque yo tengo una idea de que hay poderes económicos, pero quizá no los conozco bien. Y quizá no entiendo que los medios de comunicación en Chile, esto es un dato mío, según la última encuesta del Observatorio para la Comunicación de América Latina y el Caribe, están concentrados en más de un 85%. Los diarios en 2 propietarios, eso se llama duopolio. Las radios en no más de 5 propietarios, etc. O sea, quizás vas y encuentras ese dato, el del observatorio, del Observacom, lo bajas y eso te sirve para articular esa idea de los poderes económicos. ¿Se sigue, Caro? Sí, profesora. ¿Lo siguen todos? ¿Todas? ¿Están ahí? De pronto me quedo hablando con uno o una y no es la idea. Digan sí. Sí. Ya, bacán. Em, Una vez que generamos las ideas y vemos cuánto debemos o no debemos investigar en torno a esas ideas, tenemos varios núcleos de ideas. Por ejemplo, en el ensayo de Carolina tenemos el pulpo del poder y tenemos los distintos medios, por ejemplo, puede ser otra línea conceptual, y tenemos, puedes agregar en ese ensayo o hacer un contraste con lo que sí han hecho los medios de comunicación alternativa, y tenemos otro arco, otro núcleo de ideas. Entonces después organizamos ese núcleo de ideas y decimos, bueno, primero voy a hablar, como este ensayo se trata del pulpo del poder, primero voy a hablar de lo que pasó en el estallido, para contextuar, de lo general a lo particular. Luego voy a hablar del rol de los medios, voy a decir lo que hicieron, lo que no hicieron, voy a denunciar. Luego voy a hablar del pulpo del poder. Ahí está el fuerte de mi ensayo, el pulpo, el pulpo, el pulpo, el pulpo. Y voy a terminar, antes de pasar con las conclusiones, diciendo que hay alternativas a eso, o quizá presento las alternativas en las conclusiones para responder a la pregunta de cómo podemos hacerle frente al pulpo. Y eso, cuando hacen todo ese ejercicio, están diseñando un plan textual. Y eso era lo que yo les decía, que era complementario con la infografía del ensayo que les mandé, que primero tiene una lluvia de ideas, después tiene un pensar las ideas y ordenarlas en nudo, y después tiene desarrollar un plan escrito sobre lo que voy a escribir. Y bueno, en esta parte del trabajo es donde se define básicamente toda la estrategia del texto que estás escribiendo. Está todo el arte ahí. Hay gente que se sienta y saca el arte. Pero vamos a suponer que nosotros todavía no estamos en esa etapa y que tenemos que darle más vuelta al texto hasta que algún día lleguemos a tener una soltura espontánea maravillosa. Bueno, ahí era lo que yo les decía recién, hay que identificar los núcleos de ideas, que son lo más importante de cada párrafo, y escribirlos como una oración simple, porque, por ejemplo, la Carolina tenía la idea del pulpo dando vuelta, y me la tiró así nomás, y yo le dije, a ver, cuidado, ¿qué es este pulpo? Como desmenúzame el pulpo. Y cuando ella empieza a desmenuzar el pulpo, lo empieza a transformar en una cosa que es más simple, que no está solo en su cabeza, sino que pude entender yo. Me imagino que ustedes también pudieron entenderlo. De alguna manera, la Carolina cuando lo explicó, lo dijo en una forma más simple. Entonces, cuando uno escribe, puede reescribir esos núcleos complejos en una oración más simple. Luego, identificas la información adicional, o sea, los periféricos que están dando vuelta alrededor de esa idea central, y luego puedes relacionar los núcleos a través de una oración que ya sea más compleja, que una, por ejemplo, el tema del poder de las manos del pulpo, con el tema de la acción de las personas en la calle cuando están reporteando. Y eso lo puedes poner en un párrafo ya más complejo, con un núcleo 1, un núcleo 2, y te queda una oración bien completa y bien armada. Una vez que uno piensa todos esos factores, viene la puesta en texto, o la escritura, o la composición. Ahí se trasladan al papel todas las ideas que se generaron en función de este plan textual, que lo vamos a destacar porque es lindo el plan textual. Más o menos preciso. Cuanto menos experta es la persona en términos del código lingüístico, o sea, cuanto menos sabe ortografía, redacción, cuanto menos palabras conoce, cuanto menos formas, cuanto menos ha leído, es más difícil
para esa persona poder escribir y llevar lo que tiene en su cabeza al papel. Y mayor va a ser también la atención que va a tener que poner sobre el texto que está escribiendo. Y ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, si recuerdan la diferencia, porque creo que casi todos los que estamos acá lo hicimos, el ejercicio de la diferencia del oral y lo escrito. ¿Alguien tuvo algún tema ahí que me quiera comentar? Como que se haya sentido muy inexperto para escribir después de hablar. Que uno al hablar repite muchas palabras y al escribir no lo Sí. puede hacer. Sí. Eso es verdad. No, pero yo me refiero que a alguno de ustedes o a alguna le pasó que hayan hablado y después al escribirlo hayan dicho como que me falta herramienta para escribirlo. ¿A alguien le pasó? ¿No? No, a mí no. Qué bueno. A mí me Bueno, pasa bueno. siempre. Como- Sí, pero tus textos están bien. Yo creo que No eres muy sé. autocrítica. Sí, me pasa eso, que les doy muchas vueltas, después no me gusta y después como, ya, no sé qué hacer. Y en algún momento lo sueltas así como toda nerviosa y desilusionada, así como ya, lo tuve que soltar. Sí. A mí me pasa lo mismo, por eso te lo digo. Pero bueno, de la perfección de pronto salen buenas cosas, pero de pronto uno se castiga más de lo necesario, ¿sí? Sí. Volvamos. Cuando trasladas las ideas al papel, ahí se nota tu expertise en términos de escritura, en términos de redactar y toda la experiencia previa que tienes también en lectura. Y uno redacta primero un borrador. Yo puse o borradores porque hay gente que hace más de un borrador. También pasa. Puedes utilizar ahí distintas estrategias para el logro de objetivos, como les comentaba, es acá donde se construye o se define la estrategia, y acá es donde juega principalmente esto, la correcta estructuración textual por las características específicas, o sea, un poco lo de arriba, cómo vamos detectando cuáles son los núcleos, las cosas más importantes de nuestro texto y cómo los vamos amarrando. Y hay una cosa que se llama proceso lineal, ¿lo ven ahí? Sí. ¿Se ve la imagen? Sí, ya. El proceso lineal es básicamente que uno planifica la estructura en un papelito, hace luego un primer borrador cuando ya pasó la escritura misma, lo revisa y una vez que lo revisa tiene el texto final. Y acá les puse abajo, no aparecen ideas, es como la misma cadena, o está mal escrito al principio. Bueno, es como la misma cadena desde el principio hasta el final. Después corrijo eso. Y está el proceso recursivo. El proceso recursivo es cuando uno planifica la estructura, hace un primer borrador, y cuando está haciendo un primer borrador aparecen más ideas. Y entonces reformula todo lo que hizo y hace un segundo borrador. Y después aparecen más ideas. Era un poco lo que nos estaba diciendo la Javiera, ¿o no? Sí. Que como que te pasa eso, ¿sí? Sí. Y entonces después de repente lleva ahí como 5 borradores así. Y es como, no, y uno tiene que cerrar en algún momento su texto. Por eso ahí dice, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cualquiera de estas dos formas es válida. Lo importante es que uno revise el texto y llegue a un texto final y que lo haya planificado anteriormente, pero planificado en el sentido de tener claro qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir, para quién lo voy a escribir, con qué finalidad lo voy a escribir. El proceso de revisión, muchas personas dicen que es como de las partes fundamentales o más importantes de la escritura, y yo creo que es muy importante, sin duda. Y bueno, uno puede hacer una revisión individual, o sea, lo haces tú mismo y lo lees varias veces, pero no sé si les ha pasado que cuando uno se lee a sí mismo, como que de pronto no se cuela los errores. ¿Les ha pasado? Uy, no están. Como profesora no Que entendí cuando te eso. lees a ti misma, ¿te ha pasado que te lees a ti misma y igual te quedan errores? Ah, sí, por Pasa supuesto. todo el rato. Sí, a mí Porque me uno pasa como... que escribo como hablo, después le digo a mi hermana que me revise el vocabulario y como que me queda mirando con cara de verdad escribes así?
Bueno, esa es la revisión en pareja. Y uno también puede hacer revisiones grupales, como entre todos los compañeros, o puse con él o la docente, porque bueno, si hubiéramos estado como en una sala de clases normales, yo habría hecho un par de ejercicios de revisión, de pareja o de pares, que se llama, que como que se lean y se revisen ustedes, entre ustedes, como que elijan algún compañero para revisarse, y grupal, porque son procesos entretenidos. Y finalmente hay una edición, que es como un proceso de un par, pero es un par que es una tercera persona que es profesional. Y eso pasa en las salas de prensa. Uno siempre tiene un editor. El editor o editora es la persona que te da el tema, pero que después cuando tú terminaste el tema lo recibe, lo lee y ve la falta de ortografía, ve que está bien, ve que está mal, y lo ve de acuerdo a estos criterios que están acá, que son los criterios básicos para la revisión, que son el léxico y lo gramatical. Léxico tenía que ver con las palabras, como decía Javiera, que tú le pedías a tu hermana que te corrigiera las palabras y tu hermana decía, ¿cómo escribes así? Bueno, ahí tu hermana está haciendo una corrección de léxico. Gramatical, el orden de las ideas, la sintaxis, ortografía, los tres tipos, literal, acentual y puntual. Coherencia y cohesión, que el texto se entienda de acuerdo al plan de redacción que acabamos de ver. Si se fijan, ya va casi toda la materia que nosotros teníamos que pasar hasta plan de redacción, porque hemos visto todas y cada una de estas partes. Y en este apartado de cohesión y coherencia también está la adecuación y el posicionamiento en el espacio, es decir, cómo vas atando estos núcleos de idea y dónde los vas distribuyendo a lo largo de los párrafos. Y si tiene sentido, no tiene sentido esa distribución de ideas, si estás poniendo primero una cosa que debiera ir después, etc. Eso es bastante de sentido común y tiene que ver con los criterios de corrección que les mostré en plan de redacción, por eso mismo les mostré el plan de redacción. Y finalmente, si hay errores de contenido, o sea, si uno está asegurando que, alguien me habló del presidente Piñera, así que voy a tener que decirlo, no, si uno está asegurando que el presidente Piñera posó de acuerdo al instructivo que se filtró hace algunos días en la entrega de caja, tiene que tener la evidencia de que lo hizo, y esa información tiene que ser correcta. O sea, uno no puede decir que el presidente posó de determinada manera el día viernes de la semana pasada, cuando el presidente el viernes de la semana pasada no fue a entregar cajas. Entonces, esas tres pautas para la revisión son las pautas que ocupa tanto un editor o editora profesional, como un editor o una editora, un ojo de un par. Y ahí hay como una especie de diagrama que tiene las deficiencias que puede tener la composición, que responde a estos criterios para la corrección, que pueden ser gramaticales o léxicas, textuales o de contenido. Y con eso cierro la clase, no sé si tienen alguna duda. ¿Dudas? No. Súper. Voy a pasar al ejercicio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a escribir un texto nuevo, otra plana más, máximo una plana, puede ser menos, en papel de cuaderno, a mano les estoy destacando acá, y se saca una foto de su texto a mano, y esto lo destaco porque hay algunas personas del curso que me mandaron textos de Word. No me sirven los textos de Word, Word tiene un autocorrector. Y si bien puede que les vaya mucho mejor con un texto de Word porque les va a haber corregido las faltas de ortografía, la idea es que ustedes ahora trabajen en su redacción y ortografía para adelante. Si me mandan un texto de Word, no lo van a estar haciendo. Entonces no me sirve. No me sirve a mí, pero principalmente no les sirve a ustedes. Porque mi intención en la vida no es ponerle una buena o una mala nota, sino que darles a ustedes todas las herramientas para que ustedes puedan escribir bien. Entonces trabajemos ahí a mano, por favor. Y ojalá con letra clara. Algunos de sus compañeros ocuparon una aplicación, creo que se llama CampScan. Creo que fue Pedro y Diego, ponte tú. Les pueden consultar a ellos. Es re buena la aplicación porque los textos de ellos me llegan muy limpiecitos, como con el fondo muy claro, y es muy fácil corregirlo. Si no tienen, no importa, porque como ustedes ven con mi celular igual algo se hace y se van editando las fotos y dejándolas lo más claras posible, pero ayuda bastante. Y bueno, la idea es que escriban este texto, el tema es libre, pero que antes de escribir el texto hagan un plan textual. O sea, hagan un proceso de planificación en otro papel y respondan las preguntas
qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir, para qué y para quién. Pueden hacer una lluvia de ideas, pueden hacer ordenamientos de núcleos de ideas. Ahí ven si es necesario investigar o no investigar en un proceso lineal, como lo vimos en la imagen, o si es necesario un proceso recursivo, dependiendo de lo que a ustedes les sea más fácil. Y me entregan una plana con el plan textual completo, con todos los elementos que hayan usado. Si es que hicieron una lluvia de ideas, y la lluvia de ideas en sí misma les copó una página, porque a veces las lluvias de ideas son desordenadas, uno no escribe en la plana linealmente, sino que escribe cualquier cosa por cualquier lado, me adjuntan la lluvia de ideas, que no sería malo, pero me mandan el plan textual, y el texto final con la reescritura ya hecha, si es reescritura o reescrituras ya hechas si es que las hay. Si hacen más de una escritura, también coméntenmelo en el texto, así como nota al final del texto, mire, ¿sabe qué? Hice una lluvia de ideas, lo escribí una vez, lo escribí 5, como sea su proceso. Lo que yo quiero ir viendo es cómo es su proceso de organización mental para ayudarlos y darles guías en ese camino. Eso básicamente. ¿Dudas? No, Por lo profe. menos yo Ya, súper. Yo acá termino la clase y me quedo con cualquiera que pueda tener alguna duda sobre sus textos, pero como ya es la hora, sería como una especie de tiempo adicional al horario de clases, que no tengo ningún problema si alguien tiene alguna duda. Lo que sí quiero es que la próxima clase, ya habiéndoles mandado yo la corrección del ejercicio 3 y 4, veamos como los errores generales con más de un solo ejercicio para hacerles una devolución más completa y feedback a cada uno. Pero si alguien tiene una duda puntual ahora, se puede quedar conmigo, no hay problema. Ah, Javi, te respondí lo del dequeísmo, ¿viste? Sí, lo Dequeísmo, vi hoy dequeísmo. día en la mañana. Sí, confirmé que estaba bien la corrección que te había hecho, pero como es un tema un poco más complejo, quiero sumarlo como a esta devolución de contenidos adicionales, como te conté la clase pasada. Ya. Entonces ahí les voy a dar como una pequeña clasecita de dequeísmo, porque también lo he visto en otras personas. Ya, bacán. Gracias, Eso. profe. Eso sería, chicos, chicas. No sé si alguien se queda o se van. Pero si se van, que tengan un lindo Que jueves. esté un muy buen fin bien, de semana. profesora. Un abrazo, profe, a la distancia, cuídese Ah, mucho. Matías ahí escribió que se llama Camp Scanner la aplicación, para que los que la quieran buscar. Profe, yo me Chao, Eso. quedo, profesora. quiero saber Chao, que esté bien. Gracias. Cuídese. Chao. Chao a todos. Sí, chao. Carla, parece que te quieres quedar. No, se desconectó. No, yo. ¿Quién fue yo? Yaris. Yaris, dale. Ah, ¿qué pasó con tu Eh, texto? Yo igual, Exacto. profe. ¿Quién se quiere quedar? Ah, el Jeremías, ya. Espérame. Profe, Chao, tengo una profe, duda que con esté el bien. Chao. Yaris, todavía no sale de mi celular tu texto, no sé por qué. Y déjame buscarlo acá. Te lo leo por último. ¿Sí? Te con cortas. el tercero. Sí, es que es el micrófono, creo. Dale, háblame más fuerte. Tengo una duda con el tercer trabajo. Que ¿Ya? el texto es el mismo en la media plana, es el mismo que se tiene que El pasar mismo al texto. diálogo. El mismo texto en dos formatos. Escribes el Ah, texto como una narración y el mismo texto como diálogo. Ahora, ah, van a ya, ver, eso estaba confundida. sí, van a haber cosas que te van a cambiar. Incluso los mismos compañeros y compañeras se dieron el permiso de poner como un poco más de información en un formato que en otro. No sé si lo hicieron deliberadamente o no, pero siempre hay algunas diferencias menores, pero es el mismo tema o el mismo contenido. La misma historia. Ujú, sí, la misma historia. Gracias. Yaris, tengo tu texto. No sé si alguien más tiene duda aparte de la Yaris. Profe, yo tengo una pregunta muy puntual. Sí, Dime. sí. En mi texto puse lo cual, Ujú. ¿era la cual o no? Que no entendí esa parte, pero en eso nomás. Tranquila, te busco. Es que además, como algunas hojitas me llegan un poco negras. Es que hice un escáner. Sí, sí.
Espérate, Pedro. Aquí está, Sailin. En el cual. Dice mecánica Sí, te lo industrial. explico, mira. Dice, yo en el liceo estudié mecánica industrial, en el cual saqué el título. Y ahí lo que no se entiende, lo que se confunde, es si estás hablando de el liceo, que es masculino, o la mecánica industrial. ¿Me sigues? Sí, quizá era Porque más enfocada en la carrera. es que hay varios, claro, y si tú estabas hablando de la carrera, deberías haber dicho en la cual, porque es la carrera. Y si estabas Ya. hablando de mecánica industrial, también es la cual, porque es femenino. ¿Se entiende? Sí, sí, y ahora sí. Salvo que ocupes otra forma para volver, porque cuando uno pone lo cual, en cual, la cual, cualquiera de esas frases, uno entiende que el cual es la última idea que tiró, no la anterior a la última idea. ¿Me sigues ahí? Sí, sí, Pues, si sí. tú dices, yo en el liceo, allá hay una idea, liceo, estudié mecánica industrial, allá hay otra idea, mecánica industrial, en el cual te estás remontando no a la última idea, sino que a la idea anterior. Y eso en redacción no se hace, porque cuando tú dices lo cual, es exactamente la idea anterior. Y exactamente la idea anterior, en tu caso, es o la carrera o la mecánica industrial. Al ser las dos femeninas, debiste ocupar la cual en vez de el cual. Y yo te decía en este texto que esas cosas se llaman incongruencia de género. Cuando tú presentas un lo para algo que es femenino o un la para algo que es masculino. Y no eres la única que hace de pronto sin querer algunas incongruencias de género en texto. De hecho, he detectado que hay como incongruencias de género y número, así que también es un tema que vamos a ver en general en esa clase de repaso, para que te quede más claro. Ya, profe, era eso. Ya. Eso, Yo me salgo. Chao, que dale, esté bien. chao. ¿Alguien más? ¿Alguna duda en puntual antes de ir con la Yaris? Yo, profe. Ya, dime. Entonces yo el punteo tengo que volver a mandárselo, ¿no? Sí, pues porque me hiciste un punteo súper parecido a la tabla de redacción que yo misma les mandé. Pues. Yo les mandé una tabla con las diferencias del código oral y escrito. Mi idea no era que repitieran la tabla, porque la tabla ustedes ya las tienen, les servirá para la vida, ¿cachai? La idea es que tú hagas el ejercicio de ver qué te fue más fácil. Cuando hiciste el video, qué te fue fácil de hacer video y qué te fue difícil de hacer video. O cuando hiciste el texto, qué te fue fácil de escribir y qué te fue complicado de escribir. Y la idea de este ejercicio, más que como para mí, es para que ustedes lo tengan súper claro. Yo creo que en alguna clase les dije que tenerlo súper claro es bueno porque así uno conoce sus fortalezas y debilidades y eso te permite agarrarte a las fortalezas cuando las necesitas, cuando es muy clave, pero poder trabajar y pulir las debilidades. Entonces te sirve como para la carrera, como para el desempeño periodístico. ¿Cachai? Por eso el ejercicio. Así que mándame de nuevo esa reflexión, punteo. Ya. Y lo del otro ejercicio, profe, que solo tengo lo que corrigió de lo del punteo. Sí, porque solamente he mandado esa corrección. Para la otra ya. clase van a tener la corrección 3 y 4. Ya. Bueno, eso. Pero nada más, ¿cierto? No, nada más. Ya. Gracias, profe. De nada. Vicente parece que abrió el micrófono. Sí, profe. Diga. Mire que resulta que usted iba a explicar la tarea de recién y justo esta estupidez se me muteó. Usted estaba modulando y no escuché nada. Siempre pongo, Vicente, las tareas en el PowerPoint que subo al campus virtual en la última lámina. Entonces, si no escuchaste o tienes dudas, puedes recurrir a ella. Pero básicamente vamos a hacer un plan de redacción escrito. Entonces les voy a volver a pedir un texto de una plana, tema libre, no Word, por favor, a mano. Tema libre, o sea, ustedes eligen de qué me hablan, una página, pero además de ese texto final, quiero un documento donde esté la planificación de la redacción, que es todo lo que vimos hoy día en clase. En resumen, no lo voy a volver a repetir todo, pero es todo lo que vimos hoy día en clase. O sea, responder las preguntas qué, cómo, para qué, por qué quiero escribir,
hacer una lluvia de ideas, agrupar ideas por núcleo, etc. Todo lo que vimos, me lo mandan en un documento, si les sale más de una hoja eso, porque no sé, la lluvia de ideas les salió una hoja, me la adjuntan, escriben el texto final y abajo me ponen una nota si los pudieron escribir una vez o después de las revisiones lo tuvieron que reescribir o no lo tuvieron que reescribir, cuántas veces, qué sé yo. Eso, en síntesis. Van a hacer un plan de redacción, un plan textual, qué sé yo. Eso es. Ya, profe. Y Igual si otra quieren más cosa. detalle de eso está en la PPT, que la subo Ajá. ahora terminando la clase. Diga. Gracias. Resulta que para la tarea esa donde había que hacer un texto, como redactar un texto y después hacerlo como diálogo, yo la verdad a esa clase no asistí y no podía meterme al campo a ver la clase ni nada de eso, así que yo hice lo que entendí en la indicación, por lo que escuché ahora lo malentendí, porque yo hice un texto y después en el mismo texto incluí diálogos, pero veo que no era así, Ya. era hacer el mismo texto pero en diálogo, eso entendí ahora. Sí. Ya, ahí me equivoqué, pues lo hice mal. ¿Cómo lo hacemos? O sea, yo pensaba, es la tarea 3, ¿cierto? Sí. Que yo No, no pues las he revisado todavía. yo lo hago un texto, después lo hago bien, como se debe, haciéndolo de nuevo, pero como diálogo, y se lo mando diciendo, esta es la ¿Ya? buena, la 3. Súper, hagámoslo así. Ya, profe, eso era. Muchas gracias. Dale, nos vemos. Chau. Chau. Profe, Matías, tengo yo a la Yaris para quería, la cola, pobrecita. ¿Ya? yo quería conversar con usted, pero yo la espero si quiere y converse con la Yari. Ya, sí. Perfecto. Yaris. No, tranquila. Sí, a ver, Matías, sí. Ya, dale. Matías, ¿o quieres que darte para el final? Dime tú. No, me da lo mismo. Ya, dime nomás entonces. Pero era respecto a que no podía ingresar a las clases, profe, por el tema del trabajo, entonces quería ver el tema de los ejercicios, que es de la pauta de evaluación, de la primera evaluación del 50%. Y quería ver el tema de los ejercicios, cómo va a ser, si por el tema del trabajo que yo tengo, se me hace difícil ir entregándolos cada semana. ¿Ya? Entonces, le quería decir, no sé si los podría adjuntar todos y enviarlos antes de comenzar el mes de julio, o enviárselo ahí uno, o que se lo agrupe todo. Ya, mira, se entiende que hay distintas situaciones y todo eso, entonces di varios ejercicios, son como 8, pero hay uno que es como punto base, tranquilo, pero son ejercicios cortitos, entonces yo te diría que no te compliques como mucho con los ejercicios y trates de hacerlo en los tiempos que puedas. O sea, como que no te fijes mentalmente una regularidad, una semana, o sea, de pronto quizá la próxima semana tuviste tiempo y me mandaste 3, o la que sigue no me mandaste ninguno. ¿Se entiende? Sí. O sea, mándamelos en la medida en la que los vayas pudiendo entregar. El tema es que el 6 de julio, que es lunes, es el plazo final para la entrega de todos los ejercicios. Perfecto. O sea, tú también podrías no mandarme nada de acá al 6, es una opción, entendiendo tu situación de trabajo y todo lo demás. Pero yo te sugiero que no hagas eso porque la idea es que alcances a tener feedback mío, entonces yo te alcance como a corregir cosas para que las puedas integrar. Ahora, si estás en las clases, de pronto escuchas, no me mandas no me mandas trabajos, me los mandas todo el 6, y de pronto con escuchar las correcciones generales que yo hago ya tienes un poco de feedback. O sea, hay libertad en eso. Yo te sugeriría que avances cuando puedas y me lo mandes, y si no, tienes hasta el 6 máximo para mandármelo. Pero trata de generarte alguna instancia de feedback. Eso significa que ya sea que me mandes a mí algún texto o que te quedes a alguna clase donde hagamos feedback. Y yo le contaba a los compañeros que, déjame ver el programa para decirte la fecha correcta, el 2 de julio tengo una clase exclusivamente para feedback y resolución de dudas. Perfecto. Entonces también puede ser una opción ahí. Eso. Ya, perfecto, profe, sería ideal. La última pregunta respecto al ejercicio número 1, dice texto diagnóstico, ¿es el que ya fue enviado? Sí, y creo que tú me mandaste el diagnóstico. Déjame Sí. revisar.
porque sí, yo creo que lo tengo. Matías. Sí, tengo tu texto diagnóstico. Si bien es diagnóstico y no cuenta directamente la evaluación, es súper importante porque uno de los ejercicios es reescribir el diagnóstico. Pero tú ya lo mandaste, Sí, así que no hay problema con eso. Sí, perfecto, entonces comienzo del 2 en adelante. eso. Así es. Ya, profe. Muchas gracias, se pasó, que esté bien, cuídese. Bueno, igual. Chao, buen fin de. Ya, Yaris. Ya, profe. A ver, te lo voy a mandar igual porque hay hartas cositas que quiero que veas tú, pero en líneas generales, en la parte de redacción, tienes un par de cosas con mayúscula, minúscula y con el uso de las comillas, pero no los había pasado a efectos de este trabajo, entonces no se evalúan. Tienes una incongruencia de número que es como la que le explicaba a la Eileen, creo que fue. Pero esta, en vez de ser de género, como los, es como que hablas primero de una cosa que es una y después de una cosa que son varias al mismo tiempo. ¿Me entiendes eso? ¿Yaris? No le comprendo. Está ahí hablando con alguien. No, son mis papás que están hablando de ellos. Ajá, ya. ¿Pero me entendiste? No, la última parte eso de... O sea, como que me confundo. Sí. Es que me pusiste otras de sus particularidades, pero estabas hablando de una cosa. Y me pusiste particularidades. Eso se llama incongruencia de número. Si tú hablas de algo que va en singular, que es una unidad, no puedes después hablar en plural. Tienes ese error pequeñito, tienes una cosa de una frase entre comas y una cosa de un guión donde cortaste una palabra. Eso lo vas a poder ver cuando te mande el texto. Y como tienes una escritura mixta, que significa que escribes a veces palabras como con mayúscula cuando no son con mayúscula. Sí, tengo problemas con eso. Entonces vas a ver que en mi texto hay muchas veces que igual o sea, no te lo corregí entero, pero hay muchas veces donde como que no me aguanto y te pongo la mayúscula o te la pongo en minúscula. Pero igual trata de ir trabajando esa escritura mixta porque, claro, yo sé que la tienes, pero no todo el mundo sabe que la tiene, entonces puede entender que son puros errores de ortografía. Ahora, en líneas generales, tu texto me pareció bien. Tienes algunas cosas que trabajar ahí en términos de redacción. Lo que sí me pasó con el texto es que lo encontré un poquito rebuscado, como que ocupas formas más complejas para decir cosas más simples. Entonces, como que en términos de estilo personal, yo te instaría a buscar formas más simples en los textos. Y el oral, aunque a ti no te dio mucha confianza de tu oral, yo te encontré muy bien en el oral. ¿Está ahí? Sí, soy muy desconfiada con eso, o sea, me costó caleta hacer el video mucho. Yo te encontré Me como nerviosa. cercana, empática, o sea, claramente habían nervios tuyos y se veía, porque habían algunas cosas corporales de cuando uno está hablando, que se mueve de determinada manera, o que como que lleváis las manitos como abajo y así como así, ¿cachai? Como, sí, hay cosas que se notan, pero no te preocupes por eso, porque todo eso se trabaja, lo van a trabajar en expresión oral, lo van a trabajar en televisión, o sea, tienen varias instancias en la carrera para trabajarlo. Pero tienes súper buen potencial para el oral porque, como te digo, te ves como una persona muy cálida, proyectas mucha empatía en la cámara, entonces creo que tienes buenos recursos allí. Yo le daría trabajo a esas dos cosas, a los textos más simples y un poquito más de seguridad en la oral quizás, pero está bien. Solo eso se trabaja y tienes como mucho camino ahí por delante. Ay, muchas gracias, profe, se pasó. Eso. Ya, gracias, profe, por... Cuídate, buen fin de. Igual, chao. Que estés bien, chao.